tal, gente? Vamos a hacerlo para Mew y para Tul. O sea, vamos a ver un poquito el antecedente de la relación. Primero de Mew con Tul. Perdón, ay no, Mew con Wolf. Y después de Mew con Tul. Perdón, me confundo. Y después, bueno, algunas preguntas que me hicieron. Vamos a empezar con Mew y Wolf. A ver, en realidad esta es medio como que se lee carta por carta, pero vamos a tratar de leerla. Sí, puede ser carta por carta, pero también dando una explicación. A ver, ¿cómo es que yo creo, después ustedes cualquier cosa me corrigen, cómo empezó esta relación? Evidentemente empezó muy linda porque nos sale la carta del sol, de mucho compañerismo, de amistad, una relación muy brillante, muy linda. Eso es lo que ellos, con Mew y Wolf. No sé si qué es lo que dije porque me confundo con los nombres. Lo que estaba en contra son estas dos cartas, ¿no? Hay algo que en algún momento no fue bien se torció en esa relación. El 5 de oros no es una buena carta para una relación. Y la muerte, bueno, muchísimo menos. Esto es casi una ruptura y esto es la confirmación precisamente de una ruptura con la muerte. Bueno, estas cartas menos esta, ¿no? Son más o menos cómo va a ir la relación. Estas 4, 5 y 6 es, por ejemplo, el presente por ahí hablamos de la relación de ellos dos, que ya es pasado, pero ¿qué es lo que pasó en ese presente, digamos? En realidad el presente puede llegar a ser hoy también. Hay un 10 de bastos. Un 10 de bastos, acá hay finalización, finalización, finalización. Es una carga pesada de llevar. Es como... Por ahí se sintieron los dos, ¿no? Es como una obsesión. Se obsesionó... y acá lo veo más a Mew que por ahí que a Wolf. Como se obsesionó por algo que ya no tenía más remedio. Sí, que había una culpa, un arrepentimiento por haber por ahí soportado X carga o haber apostado todo a eso. Pero bueno, fue un amor por ahí, tal vez fue por ahí un amor medio apresurado o medio más de un lado que del otro, ¿no? Atormentado, o sea, ya por más que se quiera arreglar lo que se hizo mal, no creo que se pueda arreglar en este momento. Después vamos a ver si tienen un futuro o no tienen futuro. Yo creo que en este momento los dos se liberaron de ataduras sentimentales, pero acá lo que a mí me está diciendo es que hay una persona que se expresó, yo por lo que tengo entendido es Mew, no fue Wolf, sino de una forma muy explosiva en su momento, con mucha rabia, con mucha amargura sobre lo que había sido su relación. O sea, como que explotó y dijo todo lo que tenía que decir en redes, puede ser, o donde sea que lo haya dicho, pero con amargura, con rabia. Después yo creo que acá, bueno, se dio un tiempo, a ver, esto me habla un poquito de promiscuidad. Yo no quiero decir que sea promiscuo, pero me habla de fiestas, por ahí con más de una persona que se dedicó un poco a dar vía libre a cosas que tal vez porque estaba mal, ¿no? Tal vez para olvidarse, porque yo lo que veo es que obviamente que hay un hombre todavía que más allá de que esta relación se rompiera, sí hay por más que él esté en pareja con otra persona, hay sentimientos que muy en el fondo todavía puede ser que queden vivos. Ahora, la pregunta es si realmente hubo algo. Yo honestamente diría que sí, por lo menos parece que hubo algo.
Ahora, si fue de forma unilateral, yo esto no lo sé, porque a mí me da más la impresión como, tal vez no, ojo, me da más la impresión como que hay una persona que sufrió más que la otra, tal vez haya sido mío, que se haya hecho más ilusiones con Wolf, tal vez, bueno, por la edad que él tiene, el otro es mucho más chico, pero la impresión es mía, es como que fue, de una parte se apostó más y se sintió más que de la otra, tal vez con ilusiones que no tenían mucho asidero, o sea, yo no digo que ellos no se hayan querido porque empezó muy bien esto, pero las cosas fueron cambiando. Tal vez él quería ponerse serio y la otra persona no, y estalló con furia, con rabia. Ahora, yo creo que está con otra persona, sí, para mí sí está con otra persona. Yo creería que es con Tul, que es más lo que había salido antes, o sea, las tiradas anteriores. Por lo cual, yo digo que cuando salió a decir, por lo que ustedes me cuentan, que todo fue una mentira y todo eso, yo no creo que haya sido una mentira. Creo que realmente hubo algo entre ellos, sí hubo un amor, tal vez un amor por ahí un poco más excesivo de una parte que de la otra, pero hubo algo. Muy en el fondo yo creo que él todavía hay algo que queda ahí, más allá de que esté en pareja con otra persona. Una cosa no, ahí no quita la otra. Bueno, vamos a verlo a Mion con Tul. Bueno, aparentemente, hacía un vistazo rápido, parecería como que las cosas están bastante, dentro de todo, bastante bien. Puede ver que haya una crisis en algún momento, tal vez a futuro, o tal vez la están pasando y no la conocemos. Pero bueno, volvemos. Antecedentes, o sea, por qué, es más o menos como un pantallazo de la relación. ¿Cómo llega él mismo a esta relación? Llega, a veces la palabra suena dura, es victimismo, son también a veces no poder ver bien la situación, factores externos que por ahí lo llevaron a eso, prefirió quedarse en un lugar y no ser lastimado, no ver, por ahí él piensa una cosa y pensaba una cosa y no veía la realidad de lo que realmente era, no actuar para precisamente no ver esa realidad. También es esperar que una persona venga a rescatarnos, que conozca, evidentemente vino. Pero es todo muy mental esta carta, ¿no? No es buena en relaciones de pareja porque siempre habla de, bueno, a veces habla de mucho control de una persona sobre la otra. Lo que yo creo en este caso es que él se quedó como atascado en algo que él pensaba que tenía y que no era así realmente. Hay frustración acá, habla mucho de frustración, de miedos, realmente, de estar como atado ante una situación en que él no puede hacer nada. Es el 8 de espadas, ¿no? Tampoco ve la salida, o sea, como podría haber hecho algo, pero él no lo vio. Bueno, acá creo que vino una persona, él pudo liberar ese miedo, esa persona sí lo ayudó por ahí a mejorar, a estar mejor él como persona, como hombre, como ser humano. Pero acá también nos habla que hay que llevar esta relación poco, o sea, de a poco. Hay que ser más tranquilo, no ir con todo. Esto es un pantallazo también, o sea, cómo vino la cosa y un poquito a futuro. Acá hay una estabilidad. Puede ser que por ahí haya, no sé ahora cómo están, haya épocas que por ahí pasen separados, otras veces que ellos se junten. Pero acá con un 2 de copas y un 4 de bastos, acá me habla de amor, hasta de unión, puede ser hasta de una unión, o sea, todo tipo de unión, con o sin papeles, puede ser, si están casados o no,
no lo sé. Esto podría dar a entender que sí. Después lo preguntamos. Pero sí me está hablando de una unión, de una celebración de dos personas. No siempre tiene que ser con papeles esto, ¿no? Pero también hay es una felicidad que él tiene que hay que cuidarla, ¿no? Bueno, acá hay un hombre que por lo menos ofrece sinceridad, que es leal. Puede ser que en este momento haya una pequeña crisis, tal vez esto lo veo por el lado de Tul, que siente bueno, que hay una inestabilidad en la relación, que la relación está ahí. Pero yo no diría, porque las cartas como terminan, que es el Papa y el 6 de bastos, que en realidad el 6 de bastos es Victoria. Diría que bueno, que por ahí, yo no sé cómo es mío, si es muy orgulloso, tal vez tendría que ser un poquito más humilde a veces, porque no lo hace sentir muy bien a Tul no lo conozco para nada, no tengo ni idea, bueno, al otro tampoco, pero ni siquiera sé el signo de él, no sé absolutamente nada. Y, a ver, creo que en algún momento esto debería reconocer que están en pareja. Habla de un reconocimiento acá. Si va a pasar o no, no, pero yo creo que deberían reconocer, por lo menos mi hombre debería reconocer que está en pareja con él. El 6 de bastos por sí solo, que es la conclusión de esto, nos habla de victoria, de triunfo, de una seguridad, de ir para adelante y de una solidez como pareja. A ver, si esto, vamos a ver qué pasa en un futuro. Esto es lo que sale hoy por hoy, como están ellos en pareja. Dicho esto, la pregunta es si Mew y Wolf van a estar juntos como pareja en algún momento. A ver. Templanza, sacerdotisa, el diablo. Me están contando tu historia, por eso yo estoy tratando de ver hacia dónde va esto. Yo no, honestamente no creería, me están contando otra cosa, por eso me quedé mirando hasta el final. Voy a verlo otra vez. Colgado, la justicia, el diablo, los enamorados, el loco y la torre. No creo. El tema acá el tema es que se dijeron muchas cosas, se dieron a conocer muchas cosas que no están buenas. No creo que... Acá hay alguien que no quiere saber más nada, honestamente. No creo.
acá lo que se dijo lastimó realmente. Hay cosas que no fueron ciertas tampoco, cosas que no estuvieron buenas entre ellos. No, no creería que vuelvan a... No, por lo menos por ahora, a ver, la vida es larga y uno nunca sabe, pero parecería que en este momento no. A ver. Si se casaron en Las Vegas, yo, la verdad, aquí a mí que en la tirada me salió como una unión. Yo no veo un casamiento real por ahora. Vamos a volver a tirar, no, como algo, a ver, que dos personas se unan y no tengan papeles no quiere decir que no sea una unión real. Si se casaron o no, acá no me estaría saliendo. Pero voy a volver a preguntar. Yo honestamente diría que no se casaron. Sí que puede ser que haya un contrato, vuelvo a repetir. Un contrato, no me refiero a un contrato firmado, sino un contrato entre dos personas que están bien, o sea, como que se llevan bien. Un contrato de álmico, digamos, y si no es álmico, es un contrato como, a ver, como las personas que no viven concubinato, digamos, viven bajo el mismo techo o están juntas, pero no tienen ningún papel. Ese es el compromiso al que me refiero. Yo la verdad es que no vería, pregunto precisamente por casamiento y no lo vería. Yo estoy viendo las preguntas, acá no hay, acá. La otra pregunta es, bueno, lo de si en este momento hay futuro para Wolf y para mí, en este momento yo diría que no. Vuelvo a repetir, nada es para siempre. Sí lo vería mucho más comprometido con tú, vuelvo a repetir. Y pregunto lo del casamiento porque me preguntaron lo de Las Vegas. O sea, a mí me da lo mismo si es papeles o no papeles, para el caso es exactamente lo mismo. Porque, y también lo pregunto porque salió en la tirada de cartas así de parejas, como un compromiso, ¿no? A ver.
puede ser que en algún momento Wolf se vaya de esa agencia. Acá el loco es una persona que se va. Es muy probable que se vaya. Yo no digo tal vez ya, pero es probable que se vaya de la agencia. Es probable que lo llamen también de otro lado y le paguen más dinero. O sea, yo diría que no ya, pero que hay una probabilidad de que sí se vaya de la agencia. Bueno, esta pregunta creo que está... Ya dije que no, pero si es de nuevo, si Wolf se va a casar con Mew, no sale eso por ahora. Pero bueno, ya que está, lo hacemos. No me sale por ahora. No me sale que se vayan a casar. La otra pregunta es si va a representar a Onitsuka Tiger, puede ser, o a Yves Saint Laurent Wolf, ¿no? Vamos primero con Onitsuka, a ver qué lo van a representar. O sea, son marcas estas, un representante o la cara será, vamos a ver. Como que hay una propuesta que está evaluando, pero yo diría que por ahí, por ahora, no. No, o sea, no es que está mala la tirada. Hay alguna propuesta en concreto, un llamado, pero me parecería que por ahora no. A ver, voy a dejar esta acá. Vamos a ver de Yves Saint Laurent. Tal vez sea una propuesta que esté evaluando, porque la propuesta, o sea, sí está evaluándola, porque tenemos los enamorados y la templanza. Todavía no veo una decisión acá tomada. Y digo que él no la tomó todavía, o tal vez la agencia, porque acá está el llamado. A ver, esta es de Yves Saint Laurent. 2, 4, 6, 7. Voy a tirar 8, 9, 10, 11. Y bueno, tiene más posibilidades. Si bien a 5 cartas, 2, 4, 5. Para mí hay más posibilidades para Yves Saint Laurent. Pareciera ser 2, 4, 5. 6, 7, parecería ser, a ver, yo no digo que no, esta Onitsuka, vamos a sacar uno más, acá
se me queda con la muerte. Están ahí las dos. Tendría que hacerlo a menos cartas. Si es que va a ser alguna de las dos. En realidad, si lo hago 5 cartas, me gusta más la de Yves Saint Laurent. Me gusta más. O sea, no estoy diciendo que lo va a hacer porque no me está dando una confirmación exacta, pero parecería ser que hay más probabilidades. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, acá me sale bastante bien. Ya no voy a sacar más porque esto es Yves Saint Laurent. Vamos a ver la que más me había gustado. Onitsuka Tiger. La voy a hacer más cortita porque si no empezamos a enredarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, a mí me da mejor Yves Saint Laurent que Onitsuka Tiger. No sé, ni la conozco esa marca, pero realmente me da mejor 2 veces. A ver, amorosamente esto. Vamos a ver a Wolf. Vamos a sacarle. Esperen que se me quedan un par de cartitas. A ver qué le viene en el amor a Wolf. A ver. Él me parece que estuvo enamorado de alguien, tal vez una persona cercana a él que haya sido un amigo. Yo no sé si este es mío o no, no lo sé. Del cual él se sintió, o sea, en un momento apostó a esa relación, pero se sintió un poquito decepcionado y esto creo que llegó a su fin. O sea, más adelante, ahora lo veo muy comprometido con el trabajo, veo que evidentemente le está yendo re bien a Wolf en su trabajo.
está brillando, se está haciendo conocer, no solamente por ahí con marcas de ropa, sino en lo que es su trabajo. No lo veo ahora ya con alguien. Una mujer. Parecería que le vienen un par de mujeres, honestamente, y un hombre a su vida de trabajo. Puede ser en algún viaje o alguien que conozca también en un trabajo. Me parecería más, no ya, no ya para nada, pero parecería más bien que hay mujeres interesadas en él. Por lo menos yo veo dos ahí, dos o pueden ser tres también. Y también un hombre, pero no lo veo ahora lo veo como un poco alejado de esos temas. Si bien obviamente tiene mucha gente cerca, no lo veo con la intención por ahí ya de enamorarse de alguien, pero a futuro sí, lo veo con un hombre que parecería que lo puede llegar a conocer por el trabajo. Y aparentemente es una persona que tiene dinero. Tal vez sea un poquito más grande que él, parecería ser un poco más grande que él. No ya. Todavía en el medio hay algunas muchachas que por ahí aparezcan, pero no veo nada serio con las mujeres. Pero creo que para esto falta bastante todavía. Igualmente después me van a ir contando. Creo que él sufrió una decepción amorosa. Y no hace tanto. Por eso digo que para mí lo de ellos dos no fue mentira. Cerró esa puerta, me parece que está cerrada por ahora con la persona hasta el pasado, acá le acanto. Porque él sintió traición de esa persona. Pero como es una persona muy reservada, no creo que salga a decir nada. Bueno, a mí me parece ser que yo creo que va a tener viajes, evidentemente viajes de trabajo va a tener. Tiene que tener cuidado con la gente con la que se rodea, hay amigos que no son tan amigos, hay gente que no tiene la mejor intención con él. También es como que él siente que el tiempo se le acaba para formar una familia o tener en algún momento adoptar hijos. Tiene sus problemas él, o sea, como está como perdido, honestamente. Yo creo que más adelante hay algo que va a salir a la luz, puede ser de su relación, todo. También lo buscan las mujeres, a él. Amor. Acá amor. Sí, acá el amor lo tiene con un hombre, El amor. Ahora me hay una noticia que no puede ser muy buena, pero que el amor, yo la verdad es que lo vería con un hombre que tal vez no viva muy cerca en este momento de su casa. Y también un compromiso. También hay mujeres que están dando vueltas. No sé
cuál es su orientación, si es 100% hombre, 100% o bisexual, honestamente no. Pero bueno, lo veo viajando y viendo hacer cosas de trabajo, o sea, como queriendo recuperar el terreno. Pero tiene que cuidarse de quien se rodea también a veces. A ver. Yo no voy a preguntar si estás con Smith, con Bray, con Greg, ya es demasiado. Sí, lo que veo es que hay mujeres que le andan alrededor a Wolf y en un futuro va a haber algo, parece ser, con algún hombre. Lo importante es que ahora no lo veo con nadie en este momento, sino disfrutando más bien de la vida. No estoy diciendo que es célibe, sino que no lo veo por ahí en una relación seria por ahora con nadie. Las preguntas son: ¿cómo se siente Wolf con respecto a los viajes? Calculo que de mío con Tul. A ver. A ver, yo como no lo sigo, no veo nada en internet, no sé en qué manera él pone me refiero a mí, ¿no? Los viajes, cómo expone su vida en redes sociales. Honestamente no sé qué es lo que comunica él. Evidentemente se fue, parece ser una playa, un sol. A ver, no me sale la opinión, me sale lo que está haciendo él. Vamos a ver, vamos a preguntar acá, una tirada en cruz. ¿Qué piensa? Sí, veo que hay como una sobreexposición en las redes. Y por ahí, ¿qué piensa? En realidad, ¿qué es esto? Yo creo que no lo juzga, no lo juzga. No le gusta. O sea, no le gusta no en el sentido de que él lo sufra, sino que no le gusta por ahí que él se exponga de esa manera. No, pero no creo que lo esté juzgando de alguna manera. Si se habla con... Bueno, esto ya la respondí, si va a salir con un hombre o una mujer. Hay de los dos. Por ahora no se ve nada en concreto. Puede ser que salga primero con una mujer, después con un hombre. No se ve nada estable por el momento. Vuelvo a repetir, no quiere decir que esté enclaustrado en un monasterio, sino que está pasándola bien, tranquilo. Si tienen comunicación ellos dos. ¿Alguna? Yo diría que no hay comunicación por ahora. No. Más adelante puede ser que la haya. No por ahora, Más adelante creería por las cartas que salen que sí, que va a haber comunicación. Pero hoy por hoy, para mí no hay comunicación. Como algo que quedó suspendido ahí en stand-by. Bueno, esto es la relación.
esto. Si la serie con Tul se concretará. Una serie con Tul. No sé, ¿qué es eso? A ver, yo pregunto así como viene, porque no entiendo la pregunta. La serie con Tul se va a concretar. Tres, cuatro. Aparentemente, sí. Si saco una más, habría que ver. Tal vez haya algún impedimento todavía para que se concrete. Pero parecería que sí. Puede ser que haya algún impedimento y después esto se concrete. Porque las cartas sí son buenas después. Tal vez no por ahora, sobre todo con la templanza. A ver, la templanza también es un tiempo. Vamos a volver a preguntar. Me quedo en 5 porque si no siempre me cuentan la historia larga. Tal vez a ver, vamos a tratar de interpretar, tal vez haya algún cambio en esa serie que resulte que sea necesario y después se termine. No sé qué serie es. Si hubiera sabido cómo se llama, pues mucho más preciso el tema. O si supiera de qué se trata, cómo se llama esa serie. Sería más precisa la lectura. Pero tal vez haya algo que cambiar en eso y se demore un poco. Parecería como que después de algún altibajo, sí, o de algo que haya que cambiar, puede ser que sí. Vamos a volver a tirar. Se va. Serie de actor se va. Otra vez la torre. Bueno, hay algo que acá está fallando. Vuelvo a repetir. No por ahora, o sea, parecería como que en la resolución acá es un sí. Hay cosas que tal vez haya un contrato que no esté bien o algo que no esté bien, que haya, yo no sé qué, si haya que volver a filmar. No por ahora, o sea, no sí se va, pareciera que se quiere estrenar, pero es un no por ahora. Ahí la torre en el medio otra vez. Tal vez más adelante lo hagan. Yo diría que por ahora no. Hay algún tipo de problema hay y me salieron las dos tiradas. Entonces, no sé qué. Si saben qué es esa serie, díganme como para preguntar más oportunamente, porque no tengo ni idea, estoy preguntando en el aire. Parecería que por ahora no. ¿Algún problema? Esto seguro hay. 2 veces la torre. Bueno, esto de... ya lo contesté. Y creo que no hay nada más, sino más que una tirada general para cada uno de ellos. Al revés. Creo que Mew tiene muchos proyectos de trabajo. Y también yo creo que tiene proyectos como fuera de su país. Lo que pasa que hay veces que yo creo que él... a ver...
quiero ver. Hay proyectos, sí, con otra gente en común, hay como una especie de sociedad. No sé si acá hay familia o hay algo, pero bueno, se necesita mucho dinero. Sí, comienzo, sí. Sí, creo que va a tener trabajo. Hay cosas, pero hay otras cosas que se le van a venir abajo. Uf, se le van a venir mal abajo. Va a tener que pasar un tiempito por ahí de vaca flaca, porque él tiene muchas ideas que concretar, pero es como que a veces se va un poco por las ramas. Por un lado quiere viajar, por el otro lado quiere trabajar y ser exitoso. Y esto yo no, honestamente, lo estoy hablando con respeto, no lo conozco, no lo tomen a mal. Por el otro lado quiere tener una familia y estar enamorado y quiere como todo junto de golpe. Lo que yo no veo es que por ahí no tenga todos los recursos en este momento como para encarar algo de trabajo serio. Y también tiene que tener, o sea, si bien yo creo que está en pareja con tú, realmente es lo que yo creo, tiene que ir despacio, tranquilo. O sea, no es todo a lo loco, o, como él es una persona que quiere todo ya rápido. Y eso es lo que no va, se tiene que tranquilizar. O sea, como ser una persona capaz, es súper capaz, tiene un montón de proyectos, los proyectos para los cuales necesita dinero también. Él le gusta mucho brillar, hay cosas que sí están buenas por ahí exponerlo en redes sociales, pero otras cosas lo van a condenar esto a trabajo futuro. Igualmente creo que va a salir victorioso, va a estar bien, va a tener trabajo, pero tiene que ir despacio, tiene que ir bien despacio, porque todavía tiene cosas por pasar, tiene decepciones por pasar, algún tipo de traición también, tranquilo tiene que ir. Con Wolf, yo si se reencuentran en un futuro, ya me salió la vez pasada, la conversación puede ser que no sea muy buena, muy buena. Por más ilusiones que él tenga, algo ahí quedó. Bueno, veremos que le deseamos lo mejor, veremos qué pasa. Creo que el querer hacer todo de golpe no le va a estar dando resultados. Debería bajar algún tipo de cambio con el tema de las redes o centrarse más en algo. Si tiene un proyecto, centrarse en ese proyecto. No, nadie dice que descuide al amor, porque si precisamente ese amor lo va a acompañar en lo que sea, pero bueno, que esté más centrado. Porque sí, realmente yo creo que es una persona hiper creativa, que tiene muchísimas cosas en mente, pero muchas cosas le cuesta plasmarlas a la hora de la realidad. Es como que no puede, o sea, como que se dispersa. Entonces quiere abarcar mucho, pero termina haciendo poco. Porque sí le gusta también viajar, le gustan los placeres de la vida, que está muy bien. Pero después cuando cae en la cuenta que quiere trabajar, por ahí hay cosas que perdió el ritmo. Y entonces tiene que bajar un poco los pies sobre la tierra. Porque lo vuelvo a repetir, es muy creativo, le gusta mucho brillar, le gusta también mucho los placeres de la vida, pero es como que quiere todo ya y todo junto. Y le cuesta mantenerse, plasmar esos proyectos, mantener los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, por ahí debería tomarse las cosas con más calma, tranquilo, porque, a ver, no todo el mundo tiene la creatividad que él tiene, pero eso hay que ayudarlo teniendo los pies sobre la tierra. Siendo por ahí un poquito más pragmático, ¿no? Y vuelvo a repetir, para gente que no entiende que cuando yo estoy hablando no estoy haciendo un juicio de valor de nadie, porque no es mi tarea, sino que estoy viendo lo que veo lo que veo en las cartas. Y
Cualquier cosa, estoy abierta a que me dejen comentarios. Por ahora pareciera que las cosas con Tul van. Por ahora. Vamos a ver más adelante qué pasa. Yo creería que hay una crisis ahí, o va a haber en un futuro una pequeña crisis. Esperemos que salgan de esa crisis y vaya todo bien. Vamos a ver. Hay que esperar. No me voy a precipitar en decir cosas que por ahí pueden cambiar más adelante. Vamos a verlo al Wolf. Bueno, Wolf está apuntando a ser internacional. Tiene mucho trabajo. Yo creo que está bastante cansado y a veces un poco aburrido de algunas cosas. Aburrido, un poquito cansado de algunos temas así de trabajo. A algunos les gusta más algún proyecto y a otros más o menos. Pero lo que veo que es una persona que es muy metida para adentro. Es muy tranquilo. Él no es una persona punk que exterioriza todo, sino más bien se guarda las cosas. El juicio, el 4, no, re bien. Él, la verdad es que para él, a nivel laboral, dinero, recontra bien le vienen las cosas. Él no sé si canta, bueno, puede ser que lo llamen para cantar, puede ser, o también para lo que es actuar. Acá todavía no me está marcando alguna marca de ropa como la que pregunté o alguna marca en especial, pero lo veo muy, muy, muy bien con todos los proyectos, o sea, proyectos que se van a concretar. Él también es creativo y lo que pasa es que él es mucho más con los pies en la tierra. Quiero aclarar ese haz de copas, ¿verdad? Le veo mucha gente al lado también, muchos amigos, mucha gente que tiene al lado y que evidentemente tienen algún interés, ¿verdad? Pucha, acá me sale el amor con una persona del pasado que se terminó completamente. Wow, fuerte esto, más o menos lo que había salido antes. Bueno, pues esto está terminado. No, nunca pensé que me iba a salir esto, pensé que me iba a decir de un amor nuevo o algo. Porque lo veo, pues sí, lo veo con mucha gente que tiene interés en él. Pero evidentemente por ahora no. Ahora lo veo muy apoyado por la familia, lo que lo hace bien en su trabajo. Muy bien. A ver. Bueno, va a ir para adelante con contratos. Bueno, acá ya empezamos con las marcas. Sí, evidentemente va a tener. No sé si él va a hacer colaboraciones de algún tipo con alguien, pero también lo veo que le ofrecen ser cara de alguna marca. Bueno, en definitiva, bien. Miro un poquito más para adelante. A ver. Vuelvo a repetir, él se sintió traicionado por alguien. Pero en lo que es el trabajo, honestamente lo veo triunfando. A ver, quiero ver esto. Este 7 de espadas, ¿a dónde apunta? ¿Y de quién viene? Bueno,
sí, viene de una persona más grande que él, con la que él se sintió traicionado. Me está hablando un poquito más de lo mismo. En definitiva, gente, sí, esa relación que ustedes me preguntan si existió, sí, existió, totalmente. Lo que lo veo en su trabajo, con proyectos y ser cara de marca y todo eso, recontra bien, apoyado por su familia, por sus amistades. No lo vería ya en una relación amorosa. Evidentemente está marcado la relación de su pasado, que terminó. No parece ser que no terminó en buenos términos. Que hubo cariño, amor, o llamémosle como le llamemos. Hubieron sentimientos, sí, porque se le marca a uno y se le marca al otro. Yo no creo que haya sido mentira, como salió a decir. Por eso creo que las cartas dijeron muy bien cuando una persona que salió con rabia y con bronca, cuando algo por ahí se había terminado ya. Bueno, no tengo mucho más para decir, después me harán sus comentarios, son bienvenidos, y cuando haya más preguntas haremos la tirada. Un beso grande.